En materia de salud muy importantes. En pasadas administraciones, en esta administración están haciendo inversiones en la anterior hicieron en colegios, en esta le están priorizando el tema de nutrición y se puede avanzar, digamos. Y es curioso que en Cartagena nunca ha habido, ningún plan de desarrollo prioriza, digamos, pero yo no he visto ningún plan de desarrollo que priorice eso, digamos. Eso es básicamente. Entonces, comentarios, preguntas. Dejemos primero que no, y luego abrimos al público para que podamos oír a… Muchas gracias, Adolfo. Yo antes de dar la palabra a Rafael, yo sí quiero hacer un comentario que Adolfo saltó que me parece fundamental. El documento Cartagena competitiva y compatible con el clima, Adolfo y Yorlan muestran muy claramente que plantea una serie de inversiones en Cartagena a partir de un total compuesto por inversiones en un 90% hechas por el sector público, un 10% hecho por el sector privado, pero solo el 6% atiende problemas de la población vulnerable y atiende las situaciones más difíciles, tanto desde la perspectiva de los impactos del cambio y la variabilidad climática, como desde la perspectiva de la vulnerabilidad social. Es decir, Cartagena competitiva y compatible con el clima, que se ve muy bien cuando uno lo lee, al momento de comparar las inversiones y la manera como sugiere que se haga la política pública, uno ya empieza a tener dificultades para entender por qué toda la inversión, el 38% de la inversión se concentra en el área hotelera. Y eso pues llama la atención muchísimo los autores. El otro tema que tiene que ver con esto muy importante, ya no está tan claro en el documento, pero se sugiere, es que las recomendaciones de ese plan 4C no tienen ninguna relación con el plan de ordenamiento territorial de Cartagena, ni con el plan de desarrollo de Cartagena, ni con el plan de desarrollo de la gobernación de Bolívar. De manera que obviamente es un plan que se queda en el papel porque los instrumentos naturales, los instrumentos obvios para poder llevar eso a la práctica son el plan de ordenamiento y los planes de desarrollo, donde no contemplaron para nada las recomendaciones de ese posible plan 4C. De manera que perdóneme que meta eso, me parecía importantísimo el documento. Perdón, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Lo primero es celebrar que el foro FESCOL y ustedes, Adolfo especialmente, hayan decidido iniciar este proceso de ciudades sostenibles y hacerlo en una ciudad como Cartagena. Porque en Cartagena la sostenibilidad tiene diferentes apreciaciones. Para algunos, la sostenibilidad aquí es la sostenibilidad del negocio que estoy haciendo, no la sostenibilidad de la acción empresarial que tiene en cuenta que existe un territorio, que existen unas limitaciones muy claras y muy necesarias para poder desarrollar una actividad en condiciones de conservación del entorno ambiental y de aprovechamiento de ese entorno ambiental hacia el futuro. De allí, por ejemplo, que uno de los problemas que tiene que pensar la ciudad de Cartagena con mucha seriedad es que la informalidad que surge de una distribución como la que ha mostrado Adolfo, donde el 50% de la población vive en unas condiciones, digamos, no solamente de dificultad, sino de imposibilidad de superar muchas veces esa circunstancia, se refleja en una sociedad que crece con unos niveles de formalidad y unos niveles de informalidad que contaminan de manera permanente la formalidad. Debería ser al revés, debería ser que
la legalidad generara en la informalidad acciones legales, no acciones de ilegalidad, pero comparten las acciones de ilegalidad cuando tiene que, digamos, analizarse el tema del impacto de la actividad económica y de las, digamos, ambiciones del recurso financiero frente al capital natural de la ciudad de Cartagena. Me quiero referir específicamente a la situación que se está viviendo con la cantidad de seres humanos que en Cartagena viven en situación de riesgo por esa vulnerabilidad que planteaba Adolfo en su exposición. Sin lugar a dudas es toda la Ciénaga de la Virgen, pero no solamente toda la Ciénaga de la Virgen, es la Ciénaga de la Virgen, es la bahía de Cartagena en los sectores populares y son los cerros, el Cerro de la Popa. Hoy nos despertamos con un periódico universal que nos mostraba que hay un riesgo real de que el cerro se venga abajo y no es algo, digamos, retórico, es que cada vez que hay lluvia en esta ciudad, buena parte del cerro termina en los barrios que han crecido alrededor del mismo. Esto para decir que mientras se da esa expansión tremenda de la construcción que tiene tan dinamizada la ciudad, en esa misma medida se está dando un proceso informal de construcción de vivienda en las zonas de alto riesgo. Pero es una cosa alarmante, es decir, hoy en día hay, según el dato que nos trae Cartagena, ¿cómo vamos? Hay 27.827 viviendas en alto riesgo. Cuando estamos hablando, casi 200.000 personas en alto riesgo en esta ciudad. Claro, ¿quiénes son los que están en alto riesgo? Los más pobres de los pobres, porque son los que no encuentran otro lugar distinto para poder tener su casa que en un cerro, colgándose de un pedazo, o dentro de la Ciénaga de la Virgen, que hoy en día está convertida en un lote, en un espacio de loteo. Pero no solamente en un espacio de loteo para los sectores pobres, ya también para ciertos sectores medios que aprovechan el loteo de los pobres para luego ahí hacer grandes casas o incluso proyectos hoteleros. Es muy importante tener en cuenta que si aquí hay un plan 4C, ese plan 4C no puede ignorar la existencia de las 27.000 viviendas en alto riesgo. No está contemplado como tal. ¿Cuál sería una salida desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social para la ciudad de Cartagena? Esta precisamente, la de decir, vamos a abordar con seriedad cómo resolvemos el problema de las 27.000 familias. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos está subiendo el nivel del mar por el descongelamiento de los polos y los glaciares, sino también porque es que nosotros estamos al lado del río Magdalena, por detrás nos llega y nos llega también por delante. Y cuando vienen los inviernos no solamente es el crecimiento natural de esa agua que está en expansión, digamos, en aumento, sino lo que nos está llegando en grandes cantidades en el río Magdalena. Por eso es más alto el crecimiento que nosotros tenemos aquí, es más alto el riesgo, pero lo ignoramos. Por eso el plan 4C como tal es un añadido dentro del plan de desarrollo, pero no es un propósito. Creo que uno de los problemas es ese. Tiene que ser un propósito. ¿Cómo reubicamos? ¿Cómo hacemos de esta reubicación de 27.000 viviendas en alto riesgo un propósito económico, financiero, social? ¿Por qué no construir con esta cifra negativa un megaproyecto? Un megaproyecto que implique que las fuerzas económicas, financieras, decidan que vamos a reubicar a estas personas para rescatar las áreas ambientales que están en alto riesgo y que no podemos permitir que siga creciendo ese alto riesgo dentro de la Popa, dentro del Cerro de Albornoz,
dentro de la bahía de Cartagena, en la Ciénaga de la Virgen. Eso movería la economía de abajo hacia arriba, generaría empleo, generaría perspectivas de cambio real frente a una distribución de ingresos tan deficiente como la que tiene la ciudad de Cartagena. Entonces pienso que este estudio de Adolfo, pues nos da esa posibilidad de darnos cuenta de que no podemos seguir en la inercia del no pasa nada. Ahí seguimos, ahí va, el carro sigue andando, hasta que mañana tengamos una enorme crisis en una tormenta perfecta y muchas de las personas que está determinada que la amenaza es real, se nos convierta en una verdadera tragedia ambiental en la ciudad de Cartagena. Yo felicito entonces al foro por darnos esta posibilidad de reunirnos con ustedes y comprometerlos a que pensemos en soluciones. Porque problemática sobra. Estamos frente a la necesidad de encontrar solucionáticas. Y una de esas solucionáticas es resolver el problema de la población que se encuentra en alto riesgo, porque eso además genera en la conciencia colectiva un compromiso con los ciudadanos que están en una condición económica inferior y con el entorno ambiental que es el patrimonio de esta ciudad. Nosotros no podemos seguir siendo actores pasivos frente al deterioro constante que se está viviendo en nuestro cuerpo de agua. Y no puede seguir en esta ciudad la informalidad de los formales que se prestan para que ese daño ambiental pueda seguirse dando en la ciudad de Cartagena. Yo aportaría eso al documento. Muchas gracias, Rafael. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a FESCOL por la invitación y a Adolfo y a Yorlan por invitarnos a comentar un documento que creemos que le aporta muchísimo valor a la ciudad de Cartagena. Comentar sobre la pobreza de Cartagena de manera responsable nos podría tomar 1 o 2 semanas en acantonamiento de primer grado. Nos deberíamos quedar aquí durante muchas horas hablando de la pobreza de Cartagena y por qué durante décadas no hemos sido capaces como ciudad de abordar de manera responsable las preguntas complejas que nos deben llevar a tomar esas decisiones que necesita la ciudad. Creo que es un ejercicio valioso. Al leer el documento, y les quería compartir cuando me llegó el documento a las manos, comencé